Bendiciones, hermanos. Gracias doy al Señor que me permite nuevamente compartir su palabra con ustedes en estos momentos de aislamiento, de prueba. Tenemos la oportunidad de seguir escudriñando en su palabra para conocer más acerca de su carácter y más acerca de su voluntad para nuestras vidas. Por eso yo los invito a que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, en capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 5 al versículo 8. Entonces los invito a tomar sus Biblias para ir leyendo desde el versículo 5, que dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Quisiera explicar un poquito en el versículo 5, cuando dice vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Se refiere a todo lo que nos viene, a todas las bendiciones del Señor en los versículos anteriores. Empezando por el versículo 2, cuando nos dice el apóstol, gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Nos está diciendo que nuestra gracia y paz se van a ver multiplicadas en la medida que tengamos un conocimiento, en este sentido y en este contexto, un conocimiento más grande, completo, íntimo y profundo con nuestro Señor Jesucristo. Y se refiere a un conocimiento que tiene que ver con creer en el Señor Jesucristo y ser salvos por su gracia. En el versículo 3, cuando dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjese, la vida y la piedad, habla de la vida eterna, habla de la piedad, que es vivir con reverencia, lealtad y obediencia hacia Dios, dada justamente por Dios y equipada, nosotros nos equipa Dios con esta piedad verdadera. Dice que ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el versículo 4 dice, por medio de las cuales, es decir, por medio de su gloria y excelencia, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Grandísimas promesas. Unas promesas para el creyente que al saber de quién vienen, ya las damos como por verdaderas, las damos como si hubieran sido ya cumplidas. ¿Por qué? Porque vienen de nuestro Señor Jesucristo, vienen de Dios. Entonces, ya la damos como una verdad perfecta. No dudamos, no hay duda de sus promesas. No hay duda de las promesas que se han cumplido, ni las promesas que se van a cumplir. Y después dice, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, participantes de la naturaleza divina se refiere al nuevo nacimiento, nuestro nuevo nacimiento espiritual. Participamos de la naturaleza de Dios y tomamos posesión de su vida eterna. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora sí, en el versículo 5, volvemos, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, por todas las promesas, ¿sí?, dadas, y por ser partícipes de la naturaleza divina, entonces es que dice el apóstol, por esto mismo, dice, añadid, acá añadid, la palabra añadid hace referencia a un director de coro y a uno que surtía todo el equipo del coro y nos da la idea de un dar en abundancia y con generosidad. Está pidiendo, entonces, añadid, den esto con abundancia y generosidad. ¿Sí? Añadid a vuestra fe, ¿sí? A vuestra fe. Fe es donde Dios nos lo da Dios. Y dice después, a vuestra fe, virtud. Ustedes, antes de poder empezar a hablar de esta virtud,
Dice, la fe del cristiano se edifica por medio de conocer la verdad de la palabra de Dios. Cuanto más profundo es ese conocimiento, más se multiplica la gracia y la paz. Entonces ahora sí, vamos a esto, al versículo 5, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? Es la primera excelencia, digamos, moral que nombra el apóstol. Y acá tenemos que nombrar que es responsabilidad del creyente, es decir, el apóstol nos invita a cumplir nuestra responsabilidad por medio de un comportamiento que tiene que ver con esta pequeña lista de gracias que debemos cumplir nosotros. Nosotros si nos referimos a la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, vamos a notar que el Señor nos dice en un momento, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Fíjese que dice ocupaos no de, sino en vuestra salvación, porque de nuestra salvación se ocupó ya el Señor Jesucristo una vez y para siempre. Entonces acá, ocupaos, es una palabra que deriva del griego y significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. ¿Esto qué significa? Esto es la responsabilidad que tiene el creyente de obediencia a Dios, de obedecer a Dios en su proceso de santificación, ¿no? ¿Qué es la santificación? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros para purificarnos, separarnos del mal y para hacernos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no debemos olvidar que nosotros tenemos emociones, unas emociones que a veces se vuelven pasiones, emociones, sentimientos, a veces desordenados. Tenemos intelecto, es decir, pensamientos, ideas, conclusiones, razonamientos, que muchas veces no tienen que ver, no están y no concuerdan con la palabra del Señor, o lo que debemos hacer y obedecer al Señor, o lo que Él nos pide porque a Él le agrada. Tenemos la volición, es decir, la voluntad, una voluntad libre, que decidimos seguir por un camino o por otro. Una voluntad que muchas veces choca con la voluntad del Señor y tironea. Nosotros para un lado y el Señor para el otro. Y hay un desencuentro de voluntades. Por eso la invitación del apóstol es esta, hagan esto, que esto es bueno para ustedes, pero es una responsabilidad de ustedes. Ustedes juegan este juego, tienen una parte en este juego. El Señor ya los equipó con fe, que es un don de Dios. Los equipó con la piedad, que es para vivir bajo sujeción de Dios. Y les dio la salvación. Pero ustedes tienen cosas que cumplir dentro de lo que es su responsabilidad como cristianos. Y la primera virtud, la primera excelencia moral que nombra el apóstol es justamente la virtud. Y fíjense lo que dice de ella. Es un poder moral, energía moral y poder del alma. Hace un ratito las tres cosas que nombramos, intelecto, voluntad y emoción, conforman el alma. Y acá dice es un poder del alma. O sea, nosotros podemos hacerlo, podríamos hacerlo, si decidimos hacerlo, pero tiene que haber renuncia. Prestemos atención, dice que es la calidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente o de un comportamiento excelente en medio de la multitud. Virtud que se demuestra en la vida práctica, en lo diario, en el quehacer, en cada comportamiento, es nuestra conducta. Nos están mirando, nos están viendo. Y así como nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les decimos, sino lo que nosotros hagamos, lo que nos miran es lo mismo, hermano. Y aparte de eso está la crítica, ¿no? Y el tropiezo que podemos causar. Cuando hay un desencuentro entre nuestra fe que profesamos y nuestra conducta y nuestra obra.
Debemos ser cuidadosos. Dice, conducirse de acuerdo a lo que es justo y correcto, resistirse ante las tentaciones, moderar la atracción de los placeres. Seguimos en el versículo 5, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Es ese que permite una discriminación práctica entre el bien y el mal, es decir, entre lo que es bueno y lo que es malo. Atentos a esto, hermanos, inteligente apreciación de la voluntad de Dios en cada detalle de la práctica, en cada detalle de nuestro obrar, de nuestro hacer. Apreciamos, lo hacemos sobre la base, porque es una apreciación inteligente, sobre la base de la voluntad de Dios, no sobre la base de nuestra carnalidad. Incluye el estudio y la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. Incluye el estudio y la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. Porque si nosotros vamos a obrar de acuerdo a la palabra de Dios y a su voluntad, ¿cómo vamos a obrar si no conocemos la palabra de Dios, si no la estudiamos? Si no tenemos un sentido de la palabra de Dios en nosotros para poder obrar acorde a su voluntad. Seguimos en el versículo 5. En el versículo 5, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Templanza literalmente significa contenerse, controlar por iniciativa propia la carne, las pasiones y los deseos antes que dejarse controlar por ellos. Nosotros somos amos de los deseos, no son los deseos amos y nosotros esclavos. El Señor Jesús nos dice en su palabra que ustedes se convierten en esclavos de lo que sirven. O sea que nosotros somos esclavos de aquello a lo que servimos. Acá nosotros tenemos que ser amos, en el sentido de que los deseos están bajo control y no nos dominan. Ellos son los esclavos. Continuamos en el versículo 6. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Es poder mantenernos firmes sin dar el brazo a torcer. No es un no dar el brazo a torcer desde la rebeldía, desde esto lo gano, me salgo con la mía. No es esto, sino que es el simple hecho de soportar. Este simple hecho de soportar está unido y se desarrolla a partir de la confianza en Dios. Es decir, soportamos, no damos el brazo a torcer, nos doblamos, no nos quebramos, nos doblamos, porque estamos fundamentados en la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con el versículo 6. Al dominio propio y paciencia, a la paciencia piedad, nombrada anteriormente. Esta forma estamos sometidos a la obediencia de Dios. Vivimos bajo su ala y su voluntad, con un temor reverencial. Versículo 7, la piedad, afecto fraternal. Me gustaría ir a primera de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente da la idea de esfuerzo, de esforzarse. Lo utiliza el apóstol haciendo una analogía con un corredor que corre su carrera, gastando gran cantidad de energía en el movimiento de sus extremidades y músculos. Imagínense, ¿no?, el esfuerzo que nos está pidiendo. Si nos pides tanto esfuerzo, es porque no es fácil, ¿no? Y no es fácil este afecto fraternal, ¿sí? Tenemos la prioridad,
tenemos prioridad al bien espiritual de los otros sobre los propios deseos, ¿sí? Sobre los propios deseos, aún siendo tratados con ingratitud o rudeza. Fíjese que dice cubrirá multitud de pecados. Pasamos por alto los pecados. En el amor fraternal pasamos los pecados por alto del hermano en la medida que se pueda. Y estamos siempre dispuestos a perdonar. Siempre dispuestos a perdonar. Seguimos en el versículo 7. Y al afecto fraternal, el amor a todos los hombres, hasta a los enemigos, en pensamiento, palabra y práctica. Vamos al versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense cuando hablamos del conocimiento del Señor Jesucristo en el versículo 2. Necesario este conocimiento para que abunden en nosotros la gracia y la paz. En este versículo 8, entonces, si estas virtudes que hablamos recién se acrecientan, un cristiano no será inútil o ineficaz o improductivo, es decir, sin fruto, en el pleno conocimiento de Cristo. Porque esta es la meta, hermanos, de todas estas gracias. Es con hacer la voluntad de Dios creciendo en su semejanza, como crecemos también en el conocimiento de Él. Y vamos a ir para esto a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, que dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Por eso, hermanos, la invitación de hoy, el mensaje de hoy para nosotros es poder acrecentar estas virtudes en nosotros. Poder acrecentar estas virtudes en nosotros nos van a llevar a un más profundo conocimiento de Dios. Y al ir a un más profundo conocimiento de Dios, como dice el apóstol en el versículo 2 del capítulo 1, gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, gracia y paz van a ser multiplicadas en nosotros, en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, querido Señor, gracias, Señor, por traernos palabra, querido Dios. Has hablado de esta responsabilidad que tenemos, Señor, tus hijos, Señor, para llevar una vida en tus caminos, Señor. Gracias porque nos has dado la salvación, nos otorgaste la salvación para vida eterna, Señor. Nos has dado la piedad, Señor, para vivir sometidos a ti, bajo tu ala, Señor. Para vivir obedientes a ti, Señor. Honrándote, Señor. Gracias porque nos diste la fe, que es tu don, es un don tuyo, Señor, porque nos dice tu palabra, Señor. Querido Señor, nosotros nos queremos poner en tus manos, Señor. Porque nosotros queremos, Señor, queremos conocerte más profundamente, Señor. Queremos llevar a cabo esta responsabilidad que tú nos pides, Señor. Porque queremos que nuestra vida abunde de paz, Señor. Abunde de paz, Señor. Por eso, Señor, nosotros te pedimos, Señor, que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón, Señor. Que mediante nuestras obras, Señor, nuestra conducta, nosotros podamos mostrar, Señor, nuestra fe, Señor. Que no seamos tropiezos, Señor, para nadie, Padre. Ni para los creyentes, ni para los incrédulos, Señor. Porque, Señor, en esos tropiezos, Señor, hay alejamiento de ti, Señor. Hombres, Señor, mujeres, se alejan de ti, Señor, a partir de nuestra incoherencia, Señor. A partir de nuestro desencuentro entre lo que creemos y lo que hacemos. Danos la fe, Señor. Fortalece nuestro corazón, pule nuestro corazón, Señor, para llevar a cabo, Señor, esto que nos has pedido, querido Dios.
Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la bondad, gracias por tu bondad eterna, Señor, y por el derramamiento de sangre, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.